Ahora sí te voy a pedir ayuda, Mariana. Sí, dale, no hay problema. Gracias, eh. Bueno, entonces les decía que a ver, en un extremo, digamos, está este diseñador que ya falleció, que es Massimo Vignelli, y del otro lado está Brian Carson, que no sé si apareció en el parcial, creo que había uno, eh, o Neville Brody, ¿no? Que son como, lo que no quiere decir, les decía, que no haya autores que estén en el medio, ¿sí? Eh, de modo tal que vamos, este debate, ¿no? Piensen entonces que se volvió en los 90 como muy virulento, llega al The First Things Manifiesto, ya como medio agotado, ¿no? De estas discusiones metodológicas, formales, ¿sí? Y tecnológicas, ¿no? Porque el otro gran debate, digamos, que hay es el uso de la tecnología, ¿sí? Sobre las tipografías, el hecho que haya habido a partir de la Macintosh, ¿no? Una explosión, digamos, de la tipografía, permitió que haya muchos negocios o empresitas independientes que diseñaran sus tipografías, ¿sí? Y, poblaran el mercado. Entonces, para algunos de estos diseñadores, la tipografía ya empezó a ser un bien de supermercado, así lo dicen, ¿sí? Entonces, es en ese contexto, ¿no? Es que se da, digamos, según Pelta, una suerte de virulencia y llega a fines de los 90, 1999, ya como es un debate que ya acotaba y ese conjunto de diseñadores dice, bueno, basta de todo esto, empecemos a repensar, ¿no? En el rol del diseñador de cara al siglo XXI. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, de hecho, hoy cuando ven las tipografías y hay tipografías nuevas, algunos todavía ven, digamos, las tipografías dentro de una corriente u otra. Eso quiere decir que son movimientos transhistóricos, ¿no? Eh, Incluso hay gente que ve, no sé, por ejemplo, los conceptos como la vanguardia, ¿no? También como un concepto transhistórico que no está atado a una época. ¿Se entiende lo que digo? Que todavía persisten. Eh, de modo que lo que decía, bueno, la preocupación de parte, digamos, de lo que muchos de ustedes marcaron en marcaron en el parcial como la vieja guardia, ¿no? Era eso, ¿no? Digamos, lo que Máximo Vielle tenía preocupación, ¿no? Hay una amenaza, digamos, ¿no? Al diseño. Bueno, lo que está al lado a la izquierda es efectivamente un afiche de Massimo Vieli, ¿no? Eh, Fíjense, ¿no? Que recuerden que él usaba la helvética para todo, ¿no? Sí, if you can design one thing, you can design everything, ¿no? Eso es como uno de los axiomas, ¿no? De Massimo Vignelli, eh, el uso de la helvética. Y a la derecha, ¿lo ubican algunos? ¿Lo reconocen? Un silencio total, sepulcral. Santiago dice estuvo en el parcial. Claro, la mayoría, este es el que yo les decía que es Wolfgang Weingart, que es el que les decía que, que- que no estaba, digamos,
que podía estar en el parcial y por eso no se lo decía, pero era un caso que a simple vista no era reconocible bien, porque tiene algunos elementos de avanzada, ¿no? Que podrían interpretarlo como posmodernismo. Pero es una pieza moderna. De hecho, muchos de ustedes me dijeron, es posmoderna, ¿sí? Pero hubo dos o tres casos que dijeron, a pesar de que se ve una grilla, dice, ¿no? O sea, entonces ahí yo dije, bueno, no se dan cuenta que es moderna, pero me están diciendo que hay una grilla, ¿se entiende? Y que además está el estilo suizo internacional, ¿sí? Wolfgang Wenger lo que tiene es también, digamos, ¿no? Emergió durante los 70 como parte de un movimiento que es de transición, porque no son, digamos, los desplazamientos entre modernismo y posmodernismo cortes abruptos, sino que hay, digamos, estos afiches, digamos, piezas de transición y el trabajo de estos como Weingart, ¿sí? Eh, que estaba enmarcado en algo que se llamaba The New Wave, ¿no? La nueva ola, que incluso, no sé si algún amante de la literatura de ciencia ficción acá, también aparecen en la ciencia ficción como una corriente en los 70 y pico, ¿no? La New Wave, hay autores como Brian Aldiss, si alguno lo conoce. De modo que es un afiche moderno, pero bueno, de acuerdo, digamos, a la justificación, yo se los daba en general se los di a todos por válido, ¿sí? Porque bueno, eh, es como que la mayoría se quedó, fíjense, no sé si se ve en puntero, ven en cómo está la tipografía haciendo contraste eh, con los resaltados puntualmente, se quedaron con eso, ¿sí? Eh, Así que bueno, este era el caso de transición. Hay dos o tres que pusieron es un caso de transición y me gustó porque es eso, efectivamente, es un caso de transición. A ver, ese que está a la izquierda es Weingart. Fíjense, ve que estos afiches puntualmente tienen casi lo mismo, ¿no? Una tipografía, ¿no? Del estilo suizo internacional, pero tiene algunos detalles que ustedes, ¿no? Eh, podrían confundir tranquilamente, ¿no? Con el posmodernismo, ¿no? Pero hasta ahora es, ¿no? Legible. Quizá en el de la derecha, ¿no? Esa degradación que hay ¿no? En la tipografía central, capaz que, ¿no? Esté jugando con cuestiones de legibilidad. ¿Sí? Aparecía como posmoderno, dice Rocío. Bueno, lo voy a revisar, pero ya les digo, es moderno, pero de transición. Eh, como es, así que, nada, en general ya les digo, a todos se los di por buena, por el hecho de que en general estaban bien justificados, ¿sí? De modo que sigo. Eh, del otro lado, ¿no? Digamos, del otro lado de estos autores, ¿no? Que discutían, ¿no? Comienzan a aparecer otro tipo de vertientes como las letras caligráficas, ¿no? La experimentación tipográfica, que ya venía, ¿no? Desde los 80, ¿no? Pero tienen como una suerte de boom también en los 90. Y la gran crítica que se le hace es una pérdida de la pureza de la tipografía, dicen, ¿no? Del otro lado, aquellos que son como más adherentes al modernismo. Pero hay un conjunto de críticos del diseño que dice que donde está la letra caligráfica y está la mano del diseñador, lo que se está buscando es que el diseñador tenga una voz, ¿sí?
Y detrás de todo siempre está, digamos, el gran debate y el gran problema, digamos, que está eh, en ambas corrientes, ¿no? Que es el debate de la legibilidad, ¿no? Este se los mencioné en la primera clase y alguien lo subió, que es Zackmeister, ¿no? Que es un diseñador holandés. Fíjese que lo que hay también es una suerte de afiche, ¿no? Y que está ahí, menciona la Cambridge Academy, ¿sí? Y fíjense lo que dice debajo de Cambridge Academy Art. ¿Hay alguno ahí que sepa traducir rápido? Styles es igual Pedo. a pedo, efectivamente, ¿sí? Porque lo que dice Sackmeister, ¿sí? Es que el estilo es secundario. Salud, Mariano. El estilo es secundario, lo que importa Gracias. finalmente es el concepto, ¿sí? Entonces ahí ya hay como una suerte de debate incluso sobre dentro de la creación del diseño, ¿no? De si hay un estilo de un diseñador puntual o lo que es lo que está buscando el diseñador. Pero en todo caso lo que hay es una voz del diseñador, ¿no? Ponerse adelante, ¿no? Para dar cuenta que uno diga, ah, detrás de esta pieza está, o delante de esta pieza está este diseñador, ¿sí? Con el advenimiento de las tecnologías, ¿no? Lo que aparece también, ¿no? Es una cuestión central a medida que hay una cuestión puntual del soporte, que son las tipografías en movimiento. Entonces empiezan a diseñarse tipografías, ¿no? Que emiten modulaciones posibles, tengan, digamos, una interacción con el lector espectador, ¿sí? Por supuesto que hay tipografías que funcionan para un soporte, ¿sí? Y hay tipografías que funcionan para otro, ¿no? De otra manera que no son las mismas tipografías que funcionan, ¿no? Tanto en la pantalla como en el papel, ¿sí? Verán, por ejemplo, los casos de los ebooks, que son como muy patentes, ¿no? Que no suelen ser a veces las mismas tipografías porque implican un descanso visual, ¿no? Y quizás en papel puedan, digamos, apelar a una romana, ¿no? En lugar de una sans serif, ¿no? Como un ebook, ¿sí? Para ello, por supuesto, están las tipografías bitmap, ¿no? Hechas, trabajás con el píxel, ¿no? Compara esto, Pelta, ¿no? El píxel como la fundición, ¿no? El tipo de fundición de las imprentas, ¿no? Eh, de modo que lo que aparece, digamos, centralmente en los 90 es esta tensión entre la vieja manera, por eso la otra discusión era discusiones tecnológicas, ¿no? Sobre si los talleres tipográficos de antes, que licenciaban las tipografías, o la explosión a partir de las Macintosh de miles y miles de tipografías, ¿no? Y a su vez eso afecta a la cuestión metodológica, ¿no? Eh, del trabajo tipográfico. Hay una sección puntualmente que respecto eh, de la legibilidad, Pelta y sitúa, ¿no? Pone en escena, presenta, ¿no? Algunos críticos del diseño que lo que dicen es, bueno, en tanto que estamos diseñando tipografía, ¿no? Somos, recuerden, ¿no? Esto acá, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué otro autor está detrás de esto? ¿Qué acción comunicativa hay detrás de esto? El hacer leer, ¿no? Eh, Detrás de eso, digo, ¿no? En lugar de seguir pensando en una suerte de lectura pasiva, ¿no? El diseñador tiene que empezar, ¿no? A apostar no solo, digamos, por organizar las textualidades, sino por el espacio contextual, ¿no? El espacio del texto, ¿no? Y hace una diferenciación muy interesante entre la cultura bibliográfica, que es
eh, efectivamente el diseño editorial, ¿no? Que hay, que tenemos, ¿no? Un libro sobre la mesa, ¿no? Y la cultura epigráfica, ¿no? Que son los carteles, la señalética, ¿no? Aquello que uno puede mirar casi de manera vertical, ¿sí? Pero es esto, una apuesta, ¿no? Por situar al diseñador, ¿no? En el campo de los modos de leer, ¿no? Eh, y Ledesma, muy pertinente, ¿no? Señala esto, ¿no? Con respecto, bueno, ya ahí está dando como el lugar, ¿no? Ledesma, cuando un autor le da voz a otro puntualmente, está diciendo, bueno, me interesa esto, ¿no? Dice Kevin Fento, que es un crítico de cine, los diseñadores no pueden haber elegido un momento más inoportuno para oscurecer los significados y especificar a los lectores, somos menos cultos y probablemente leemos menos que nunca. Eh, lo que dice es, piensen, ¿no? Que se me agrandó ahí va. En pleno 90, ¿no? Cuando hay una explosión de las pantallas, ¿no? Y de la televisión, ¿no? Efectivamente, los niveles de lectura, ¿no? Empezaron a decaer y solamente a quedar cautivos en los ámbitos de aprendizaje, las instituciones educativas, ¿no? Y efectivamente la gente dejó de leer. Esto muchos lo sitúan eh, simultáneamente con el auge neoliberal, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Donde se consumían menos libros, donde, por ejemplo, a nivel editorial las editoriales estaban siendo compradas por grupos transnacionales, ¿no? Es un momento medio oscuro de la cultura para muchos, o parcialmente oscuro, donde leemos menos que nunca, los diseñadores se les ocurre andar experimentando, ¿no? Con contraste, jugando con la legibilidad, ¿no? Y haciendo, ¿no? Que cada vez se lea menos. Entonces hay una crítica muy puntual de Felton. Eh, Después, lo que plantea, ¿no? De llegado, digamos, a esto que yo les digo, este debate completamente agotado hacia el año 1999 eh, con ese agotamiento, digamos, entre las cuestiones tecnológicas, metodológicas, estéticas, formales, lo que hay es una vuelta a la sans serif, ¿no? Se parte de los modernos dirían, bueno, ganamos. No es tan así, dirían, ¿no? Porque lo que se criticaba, digamos, todavía estaba como en el fondo una suerte de crítica hacia las tipografías de palo seco, como muy grises, mecánicas, recuerden que imitaban, ¿no? La suerte de industrialización, eso es lo que se le criticaba, su neutralidad. Eh, entonces comienzan efectivamente a surgir nuevos tipos de sans serif, dice, alejados de, esto lo pongo yo, de sus hermanos geométricos y monónicos, ¿no? De las tipografías de principio del siglo XX, ¿sí? O la Futura, ¿no? La Helvética, la de estilo suizo internacional, que no son del principio del siglo XX, pero bueno, también estaban siendo criticadas, ¿sí? Y aparece esto concepto, ¿no? Un humanismo sans serif, que son una serie de nuevas tipografías, ¿no? Que eliminan la ornamentación y el contraste pensadas desde la escritura del Renacimiento del siglo XV, reducen la tipografía a sus formas esenciales, ¿sí? Están como van a ver que hay muchas que son, que si estuviera investigando con fuentes o algo, che, se me ve medio trabado, ¿no? Eh, Van a ver que muchas son reediciones de tipografías anteriores, pero más estilizadas, como más actualizadas. Van a notar que hay diferencias puntuales, ¿no? Estas son algunas de las nuevas humanas sans serif que menciona Spelta, la escala Sans, la Myriad, son parecidas, ¿no? Tienen como... Y esta es la meta.
La meta ya es casi emblemática, ¿no? Porque es de un autor que también es muy citado, que si bien en el documental del Bética es muy criticado, yo no sé si Bulacio lo habrá puesto en su presentación, que es Eric Spiekermann, es un diseñador alemán que es el diseñador de la meta. Con la meta está diseñada toda la señalización de, del metro de Alemania, ¿sí? De tal manera bueno, esta es una de las nuevas humanas sans serif más reconocidas, ¿sí? Si bien, como es, no es de fines de los 90, sino anterior, ¿sí? Eh, ¿Acá alguna pregunta? ¿No? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Vamos por, cierto que no puedo minimizar, gracias Danila. Son más como, son como más estilizadas, ¿sí? Se le quita todo lo ornamental, ¿no? Fíjate que quizá en una que se pueda ver bien, hay dos o tres, por ejemplo, de mediados del siglo XX, que se las voy a rastrear para la próxima clase para que vean bien la diferencia, por ejemplo, la óptica o la GIL, ¿no? Que son como tipografías que las actualizaron, digamos, eh, ahora hace unos 10 15 años más o menos, que tienen, digamos, esta lógica, que están dentro del nuevo humanismo sans serif, pero son del siglo XX, ¿sí? Están como más estilizadas, no tienen tanto contraste eh, y tanto grosor, ¿no? En las serifas están casi, incluso hay algunas que son romanas, que están dentro del humanismo sans serif, donde está la serifa, apenas se nota que está la serifa, ¿no? Tienen esos detalles particularmente. Sí, vamos a ver acá. Segundo, ¿eh? No sé si se entendió, Santiago. Gracias, sí. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. El libro de Haslam, que es un sueño, yo me gustaría tenerlo, pero nunca, la vez que tuve la oportunidad de conseguirlo, no lo pude conseguir. Creo que hay uno solo que lo vende en Mercado Libre, creo que está a 8.000 pesos, 10.000 pesos. Es un libro muy práctico para el diseñador, ¿no? Tiene cosas básicas que ustedes ya deben saber, ¿no? Los formatos para pensar el libro, que son estos tres. Algunas cosas supongo que las vieron en introducción o en edición editorial, pero referente a cuestiones de diseño son centrales. Son cosas que, bueno, esto lo ven ¿no? En FPI. Y después, para pensar con o sin retícula, ¿no? Después, fíjese las maneras de situar una retícula. Fíjese que hay un caso como muy patente, que es este libro justamente, que es el libro de Pelta, ¿no? Fíjense, bien, esto es algo, bueno, si tienen la fotocopia lo van a ver. ¿Vieron el tamaño del margen que tiene?
y que ahí justamente van las notas al pie. Bueno, eso es una manera de, casi como el ejemplo de la derecha, ¿no? De situar la caja eh, con una suerte de desviación y darle mucho lugar, ¿no? al margen para situar específicamente, ¿no? Las notas al pie o para que alguien escriba, ¿no? Eh, siempre está pensado, ¿no? Desde ese lugar. Matilde, bueno, sí, sí, la subo, tranquila, Matilde, bueno, suerte, que tengas buen día, Matilde. Eh, sí, entonces tienen dos opciones de retícula basadas en la geometría. Esta me acuerdo que se las hacían calcular en IAP en un momento, lo siguen haciendo, o retículas basadas en las medidas. Después están retículas basadas en elementos tipográficos, puntualmente, que son de determinadas tipografías, ¿no? La cantidad de puntos de una tipografía. ¿Cómo clarifica Bruno en la práctica el libro de Pelta y lo que explicás? Eh, ¿Cómo es? Porque bueno, eh, ¿no? Me perdí, perdón. El uso de las retículas, ¿no? En particular, están pensadas de estas tres variantes. Lo que no significa que hay diseñadores que no que trabajen sin retícula, ¿sí? Eh, en general las retículas tienen como mucha tradición para colecciones, por supuesto, de libros, y por ejemplo los medios gráficos, ¿no? Que tienen retículas ya pensadas y producidas, ¿no? Para hacer una puesta en página rápido, ¿no? En cuestión de horas, ¿no? Por ejemplo, los diarios, ¿sí? Pero ya hay para muchos proyectos ya no se piensa tanto en la retícula. Por supuesto, tiene que ser un diseñador con mucha habilidad, ¿no? Había un diseñador que es amigo del profesor acá hay un caso de un trabajo sin retícula. Eh, Había un diseñador que es amigo del profesor, que es profesor allá de la FADU, que es Javier Basile, que es ilustrador. Eh, Capaz que alguno lo conoce, que bueno, que él decía que según el proyecto trabajaba con o sin. O sea, ¿se entiende? No es que uno está detrás ideológicamente, no, yo soy moderno, siempre la retícula, no, yo, ¿sí? Existe la posibilidad de trabajar eficazmente sin retícula, pero bueno, en algunos casos tenés que tener un alto nivel creativo, ¿no? Como este que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Otros elementos, vamos a ir viendo rápido algunos elementos de composición. Las columnas, ¿sí? Hay algunas medidas que yo no sé si en algún momento en IAPES las mencionaba, no sé si se las dan, ¿no? Pero en general, y en un FPI también, ¿no? Por ejemplo, el número de líneas de columna como para medir las alturas, o en los milímetros, las picas y los cíceros, que son eh, magnitudes puntuales de la composición tipográfica, ¿no? Esto en general es tratado son conceptos que manejan los diseñadores o los diagramadores, ¿sí? Pero que no está mal que un editor lo sepa en detalle, ¿no? Son cuestiones técnicas, si bien esta materia es como ustedes saben que en la carrera de edición ustedes tienen tres materias que están orientadas específicamente al diseño, ¿no? Esta sería como la primera, ¿sí? Y la que sigue sería IAPE y finalmente terminar con FPI, si las hacen en ese orden, ¿no? Para tener una idea acabada, ¿no? Del área de diseño de un libro, ¿sí? Eh, entonces no está mal, digo, acá esta materia se trabaja efectivamente con las nociones que tiene que tener un editor y el lenguaje con el diseñador. Para cuestiones específicas de programación, para eso está IAPE y están pensadas estas consideraciones, pero que no está mal que las sepan,
¿no? Porque son decisiones que de pronto, ¿no? En la composición integral de un libro les puede cambiar mucho. Medimos en YAPI y vimos mucho retículas. Sí, en retículas en YAPI lo ven. Sé que lo ven. No sé si les hacen hacer ese cálculo, que creo que no se usa más, pero les hacían hacer un cálculo, ya no me acuerdo cómo se llama al principio, por lo menos yo cuando lo cursé que había otra profesora. La altura de las columnas tienen que tener obviamente una relación entre la anchura, el corondel, los márgenes, ¿no? Y las proporciones del formato, ¿sí? Hay un elemento, o sea, son cuestiones estas que tienen que tener en cuenta para componer, ¿no? Mismo que los párrafos, las líneas partidas. Ustedes saben, por ejemplo, que otra de las cosas, una de las cosas que viene en el parcial, ¿no? Que no se las iba a mencionar, pero no me acordé en realidad. Había casos que ponían un choclo de texto. Entonces uno lo que tiene que pensar cuando hace el parcial justamente es esto. ¿Quién es, que en realidad es para todo libro, ¿no? ¿Quién es nuestro lector? ¿Sí? Siempre orientado a la experiencia de lectura. Acá en esta materia trabajamos mucho con el concepto de experiencia de lectura. De tal manera que la separación en párrafos o el sangrado en la primera línea del párrafo, ¿no? Apenas una sangría, ya eso te descansa la vista. Y recuerden que el párrafo, esto es un concepto de corrección de estilo, te separa ideas, ¿sí? Bueno, esto tienen que como diseñadores, que verlo, ¿no? De pronto, si ustedes encuentran un choclo gigante, una masa negra, ¿no? Ya el lector, digamos, lo tiene como mal predispuesto, ¿sí? De modo que eso, el trabajo con los párrafos es central, ¿no? Y tenés estos, en las líneas partidas, esto ya no se usa más, en algunos programas de diseño puede aparecer, había una editorial de unas profesoras, ¿no? El calderón o el antígrafo, es un signo puntual que separa párrafos, y la sangría francesa, los textos seguidos de símbolos, las líneas caídas, en lugar de elementos tipográficos, por ejemplo, la letra capital, que son muy útiles, ¿no? Yo se los mostraba en un códice, ¿no? Pero hoy ya no se usa más eso, se usa quizá en libros infantiles, para imitar ¿no? Esa estética medieval, ¿no? Las alineaciones, eh, que puede ser izquierda centrada o derecha, esto si ustedes manejan un procesador de texto o justificado, en pie de lámpara, esto es cuando alinean la página, queda una cosa hacia abajo, queda un pie de lámpara efectivamente, angostito y crece hacia arriba, es raro de ver eso. Eh, Dentro después el espacio horizontal, son todas cuestiones de composición, ¿no? La longitud de la línea, de acuerdo, ¿no? A si tenés columnas o no, la cantidad de caracteres por línea, el espaciado entre palabras, interpalabra, la anchura de la composición, el interletraje y el kerning, que son cosas que uno puede ajustar. Los que vieron IAPE ya saben, ¿no? Digamos, pero el interletraje y el kerning lo pueden ajustar, ¿no? A medida que van usando eh, el InDesign. Bueno, hoy es el InDesign, no sé si están usando otro programa. Hace 2 siglos había algunos que usaban el QuarkPress, en fin. El espacio vertical, que es, ¿no? El interlineado y la altura, la cantidad de puntos que lleva, ¿no? El tipo. El tamaño, la elección de los tipos, esto es central, porque en general cuando no, cuando depende, digamos, del género del libro que ustedes tengan, de acuerdo a la experiencia de lectura, esto es algo, digamos, a conversar, digamos, con el diseñador. ¿Cómo se decide la tipografía de acuerdo al lugar que ubica en la página, digamos, ¿no? Es lo mismo un título que el cuerpo del texto, ¿sí? Obviamente, ¿no? Entonces, un concepto a tener en cuenta son las jerarquías textuales. Esto es central, porque las jerarquías textuales son aquellas que organizan, ¿sí? La información, tanto el título, los subtítulos, ¿sí?
En el diario está como muy claro porque había algunas que eran volantas, ¿sí? Ese tipo de elementos, pero por ejemplo, en diarios, en enciclopedias, las jerarquías textuales están organizadas para llevar un orden de lectura puntual, ¿no? Esto es central que ustedes las manejen, porque son cosas que tienen que ver con el diseñador, porque si en alguna página, alguna doble página, la jerarquía textual no está funcionando, ¿no? Estamos atacando la experiencia de lectura. Esas son cosas que un editor ve que a un diseñador capaz que se le puede pasar, ¿sí? A quien está haciendo la puesta en página. Para eso, para manejar las perdón, las jerarquías textuales, tienen una suerte de variables. Entonces, esto lo vieron con Bulacio, ¿sí? ¿No? El grosor y la anchura, que son variables puntuales. Uno cuando ve a veces parece que pone negrita, no, eso no va, ¿no? Pongan variables de grosor, ¿sí? Que son estas, ¿no? Bold, cuando ven las tipografías se ubican, ¿no? Bold, que son las de más grosor, las like, ¿no? Italic y condensadas, ¿no? Que son las que tienen mucho espacio Está interletra. muy bien explicado en ejemplos en el de Bulacio. En Muy bien Lebulacio, explicado. ah, buenísimo. Inclusive yo extraje un concepto que es semantizar la letra. Eso es lo que decía con Claro. esto con los ejemplos que daba. Sí. Después tienen cajas altas y cajas bajas, ¿no? Puntualmente, que son lo que comúnmente conocemos como mayúsculas y minúsculas. Pero lo que idea es que ustedes que tengan un vocabulario preparado y no digan mayúsculas o minúsculas o están negritas, ese tipo de cosas, con y sin serif de acuerdo a bueno, todas las variables anteriores. ¿Sí? Acá tienen los elementos. Yo acá lo que no quiero es superponerme con Bulacio. Así que si hay algo que Bulacio, como vean, porque la teoría de la tipografía cambia circunstancialmente, ¿no? Pero bueno, estos son en general los elementos puntuales. Yo esto lo saqué de Haslam, si no mal no recuerdo, ¿sí? Tiene esos elementos. Otra vez, de acuerdo efectivamente a determinados tipos, algunos de estos elementos no van a estar, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos casos. No sé, vamos a vuelta, no me quiero meter con la clasificación que haya dado él porque es más útil y es alguien que sabe mucho más que yo. Pero bueno, están estas clasificaciones, ¿no? Con serifs, las romanas puntualmente, ¿no? Que son las más clásicas, son esas dos, la Garamond y la Bodoni. Sin serif, ¿no? Ahí ven que está la Vanguard y la Óptima y la Helvética, parte del estilo suizo. Las cursivas y las decorativas, ¿no? Esas decorativas son, bueno, y las cursivas son las que de alguna manera son las que generaron estupor y el debate, ¿no? Que les decía, en los 90, ¿sí? Queda un minuto, bueno. Se lo hacemos el último tramo y ya, sí, sí, Mariana, y ya, ¿cómo es? Cerramos la clase. Me quedan unos cuantas diapos más de Haslam. eh, a menos que, no, si quieren, lo podemos hacer la próxima clase, ¿no? De acuerdo a cómo estén ustedes, o termino hoy, la clase que viene es toda la unidad 5. Me No, dicen. terminemos hoy si se puede.